bueno, como hemos anunciado, es un domingo de visión. Vamos a darle la visión para el 2025. Eso es lo que representa para nosotros el establecer un lema, un tema o una palabra rema o una visión para el 2025, que es una palabra que Dios ha puesto en mi corazón en este año. Los otros 3 años hemos seguido lo que Dios ha puesto en el corazón del Pastor Prince. Estaremos muy atentos, ¿verdad? A lo que Dios ponga en el corazón del Pastor Prince, seguro. Pero este año el Señor me mostraba que este era nuestro lema, muy en especial. No sé qué tan parecido será al de la iglesia de New Creation Church en Singapur del Pastor Prince, no lo sé, pero sí sé lo que Dios tiene para esta su iglesia Plenitud en Cristo, y le doy toda la gloria y toda la honra a Él, porque sentí un fuego en mi corazón varias semanas atrás de empezar a pensar en algo que el Señor abría mi corazón para esto, que es lo que yo te quiero hoy compartir, que Dios está pensando establecer esta palabra para nosotros como una base sólida de toda la palabra que vendrá en el año 2025 para nosotros. Cada año, desde que nos convertimos o desde que entendimos la gracia, que Dios abrió nuestros ojos a la gracia sin la mezcla de la ley, cada año Dios nos ha dado una palabra. 2022, la palabra rema, seguimos la palabra de la iglesia del Pastor Prince. La palabra el lema fue año de reposo y aceleramiento. Y ahí aprendimos que lo que Dios quería para ese año era que nosotros descansáramos y confiáramos en Él, y que de eso, y si hacíamos eso, veríamos el aceleramiento de sus propósitos y de sus bendiciones. Y nos hemos dado cuenta que cuando nosotros descansamos en Él, eso nos hace caminar más rápido a que si lo queremos hacer con estrés, ansiedad y en nuestras fuerzas. Año 2023, el lema fue año Kairos, del tiempo y lugar oportunos, ¿recuerda? Donde entendimos que siempre estamos nosotros ubicados en el Kairos de Dios, en el Kará de Dios, en el tiempo y en el lugar oportunos, porque todo lo que nos pasa obra para bien. Vivimos en su reino, bajo sus propósitos, así que no hay nada que se vaya chueco. Y eso lo aprendimos en el año 2023. 2024, año que acaba de terminar, fue año de vivir en el aposento alto. Y ahí entendimos que Dios iría revelando algunos de sus secretos más íntimos para nosotros como iglesia. Y para eso tendríamos que mantener una intimidad. Recordando al apóstol Juan, ¿verdad? Tener la imagen de una iglesia recargada en el pecho de Jesús para escuchar el suave murmullo de lo que Jesús habla al corazón de sus amados, de los que se saben amados. Y fue un año maravilloso, de una palabra maravillosa. De eso hablamos la semana pasada, cuando hablamos de cómo fue la experiencia de vivir en el aposento alto, ¿vale? Pero hoy, 2025, Dios tiene una palabra para nosotros. Vamos, por favor, a compartirla. Y si me acompaña a la Biblia, vamos a ir al libro de Ezequiel. Ezequiel fue un profeta de los llamados profetas mayores, y en este pasaje Ezequiel está teniendo una visión y un ángel lo está guiando, ¿sale? Ezequiel 47, versos del 1 al 5, de aquí toma lugar la palabra rema para nosotros en este año. Dice así: el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo al sur del altar. Luego el hombre, se refiere a ese ángel, ¿verdad?, me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por afuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado sur. Recuerde que está en una visión, Ezequiel. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Vean la visión, por favor. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Ya había crecido esa agua y ahora ya le llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Otra versión dice a los lomos. 5. Midió otros 500 metros. Este es el mensaje central. Este es el versículo central de nuestra visión 2025. Midió otros 500 metros, pero la corriente
ojo a esto, se había convertido ya en un río. Ya no era una corriente normal, ya no era agua solamente. Se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Era tanta la corriente, ¿verdad? Y tan profundo que yo no podía cruzar. Dice, había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Amén. Cruzar a nado es la imagen de alguien, si usted se da cuenta, tobillo, rodilla y cintura, el agua al tobillo, a la rodilla de la cintura, te hace saber que sigues de pie tocando el suelo. Pero cruzar a nado, la imagen significa que ya es tan profundo ese río, es tan caudaloso ese río, que ya no se puede cruzar caminando y la única manera de cruzar es a nado. Amén. Cuando tú pisas en el río, tú tienes control de a donde tú quieres ir. Cuando ya no haces pie, ahora te tienes que subir en ese río y nadar a favor del río. ¿Quieres ir en contra? Vas a cansarte, vas a morir en el intento. La gente cuando se mete a los ríos naturales o al mar, una cosa es estar haciendo tierra y brincando las olas, por ejemplo, y otra cosa es ver que ya no haces fondo y entonces se necesita de tu fuerza física para mantenerte en ese río. Y eso es lo que hoy Dios nos quiere decir a esta su iglesia Plenitud en Cristo. 2025 es un año en el que Dios nos habla de que viviremos sumergidos en su río, que su río será tan caudaloso, tan fuerte, tan profundo, tan inmenso, que no nos llegará ni al tobillo, ni a la rodilla, ni a la cintura, sino que nos rebasará y viviremos sumergidos en el río de Dios, y el río de Dios representa su presencia. Amén. Así que de aquí toma lugar el lema de este año, de este pasaje, de este último versículo, toma lugar el lema de este año y el título del mensaje de hoy. Ponga atención. 2025, año de cruzar a nado el río de Dios. Amén. Que de nuestro interior corran ríos de agua viva. De eso va a hablar el Señor este día. Esa es la palabra para nosotros. 2025, año para que Plenitud en Cristo viva cruzando a nado el río de Dios, el río de la presencia de Dios, y que de nuestro interior corran y broten ríos de agua viva. Amén. Puedo creer que es una palabra gloriosa. Ya desde este momento es una palabra que da gloria a Dios, que te hace saber hacia dónde te va a llevar el Señor. Es maravilloso saber que el año pasado nos tuvo en el aposento sentados junto a Él, escuchándolo a Él. Y en este año nos manda a fluir en su río. Nos manda a ser. 2024, año de recomposición, año de fortalecimiento, año en el que junto al Señor pudimos recuperar las fuerzas, nos alimentó con pan y agua, y así como Elías nos dio la fuerza para hoy salir hacia adelante, para ir a hacer los propósitos que Él tiene, pero no en nuestras fuerzas, no con nuestros pies, sino fluyendo en el poderoso, inmenso, majestuoso y sobrenatural río de Dios. ¡Wow! Alguien puede decir amén, alguien puede escribir ahí un aleluya, Señor. Yo viviré cruzando a nado el río de Dios, yo viviré nadando en el río de Dios en este año 2025 para gloria y honra suya. Amén. Amén. Muy bien. Esta primera parte quiero explicarte un poco acerca del contexto, de dónde tomó Dios o de dónde tomamos nosotros lo que creemos con todo el corazón que Dios nos dijo que compartiéramos con la iglesia. Por eso ya no esperé hoy la visión de New Creation, ¿verdad? De la iglesia de Singapur.
Dios me la dio hace varias semanas atrás, vengo hablando con Él, vengo orando con Él, preguntándole si esto es lo que Él quiere para nosotros, y sí, confirmado, ¿verdad? Y por eso es que hoy estamos hablando de eso, pero te quiero dar el contexto, ¿vale? Quiero comenzar platicándote un poco acerca de Ezequiel. ¿Quién fue el profeta Ezequiel? No es de los pasajes que más predicamos en el año, teníamos tal vez muchos años de no hablar del profeta Ezequiel, y quiero rápidamente dar algunos puntos del profeta Ezequiel. Mire, Ezequiel fue un profeta que fue contemporáneo del profeta Jeremías. Tal vez Jeremías es un poco más conocido, ¿verdad? Jeremías 29:11 es ese pasaje, ¿verdad?, donde dice que el Señor tiene planes de bien y no de mal para nosotros, ¿verdad? Que sus caminos son más altos que los nuestros, etc. Ezequiel fue contemporáneo de Jeremías, y Jeremías, también uno de los profetas mayores, fue un profeta que Dios usó para advertir a su pueblo de que estaban haciendo lo malo. Imagínense, el pueblo de Israel creían en Dios, pero también creían en otros dioses. Era un pueblo idólatra, que no confiaba totalmente en Dios, confiaba en otros dioses. Eso le puede pasar hoy también a la gente. Creen en Dios, confían en Dios, pero no totalmente. Prefieren confiar en sus fuerzas, en sus relaciones, en sus estudios, en otras cosas, y entonces podía hacer algo parecido. Bueno, el pueblo de Israel en ese tiempo, estamos hablando más o menos de entre los años 620 y 570. Recuerde que antes de Cristo los años vienen de mayor a menor. Después de Cristo vamos del 1 y vamos en el 2024, ¿vale? De menor a mayor. Pero cuando usted lee una fecha antes de Cristo, la va a ver lo mayor primero y lo menor después, ¿vale? Entonces, más o menos, los años, estamos hablando 620 a 570 antes de Cristo, es este tiempo del que le voy a hablar ahora. Entonces, Jeremías le habla al pueblo de Dios y le dice, y le advierte que dejen su pecado, que van a venir consecuencias si no lo hacen, y no lo hicieron, ¿vale? En ese tiempo también, el pueblo de Dios tenía ya 490 años de no dejar descansar la tierra. La ley de Moisés les decía que de cada 7 años, el último año deberían dejar descansar la tierra, es decir, no deberían sembrar nada. 6 años trabajarás y 1 año dejarás descansar la tierra. Harás otras cosas que no sea sembrar y cosechar la tierra, para dejarla descansar. Este es un principio con el cual Dios ha hecho todo. 6 días trabajarás, 1 descansarás, ¿vale? Entonces, el pueblo no lo hizo así. 490 años son 70 periodos de 7 años desobedeciendo la ley de Dios en cuanto a dejar descansar la tierra, ¿ok? 70 por 7 da 490, ¿vale? Entonces, ahí aparece Jeremías, y lo que Jeremías les dice es que va a venir destrucción, y vino destrucción. Babilonia invade Israel, destruye el templo de Salomón y se lleva cautivos a la mayoría de los hombres y de los jóvenes fuertes y sabios de Israel a Babilonia, que está al este de Israel, lo que hoy sería Irak. ¿Ok? Ese fue el imperio de Babilonia, el imperio más fuerte de ese tiempo. Y ese es lo que se conoce como el cautiverio de Israel. Israel cayó en cautividad por su pecado. Y le suena congruente, ¿verdad? El pecado cautiva a la gente. Entonces, en esa cautividad aparece Ezequiel. Daniel fue llevado cautivo. Cedrac, Mesac y Abednego, recuerda a los jóvenes hebreos, también fue llevado cautivo. Daniel fue llevado cautivo en el 605 antes de Cristo, y Ezequiel fue llevado cautivo también en el 597 antes de Cristo, o sea, 8 años después. Entonces, mientras Jeremías se quedó ministrando al pueblo, ¿verdad? Que se había quedado, que no se lo habían llevado en la deportación, ahí en Judá, Ezequiel profetizó hacia los que sí se fueron a la cautividad. Ezequiel
El propósito que le dio a Ezequiel fue el que les profetizara y les predicara a los que estaban en el cautiverio, obviamente el castigo de Israel, el castigo también para otras naciones, pero sobre todo le dio Dios a Ezequiel, y aquí es algo muy importante para nuestro mensaje, el de predecir la salvación final para el pueblo de Dios. Amén. Vamos a conocer a Ezequiel un poco más, y hay un versículo central que puede ayudarnos a conocer cuál era el ministerio más importante de Ezequiel. Ya no estaba Ezequiel para advertir, ya la advertencia le dio Jeremías y no lo escucharon. Él estaba para anunciar cómo vendría y cuándo vendría la salvación para el pueblo de Israel, ¿vale? Ezequiel capítulo 36, verso 24 dice: los sacaré de entre las naciones. Mire qué maravilloso. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Eso está pasando hoy con Israel. Muchos judíos están volviendo a su tierra. Dice: los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Un corazón de carne se refiere a un corazón que crea, no un corazón duro de incredulidad como piedra. 27 dice: infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Este era el mensaje de liberación de Ezequiel a su pueblo, de Ezequiel al pueblo de Dios. Sí te portaste mal, sí hiciste esto, sí vino destrucción a tu vida, pero déjame te digo que eso fue por causa del pecado, de tu idolatría. Pero Dios dice que viene salvación para ti. Amén. Y esto, si usted conoce la historia y usted tiene ya tiempo con nosotros, a usted puede decir: esto es una tipología, es una imagen de nosotros mismos. Se parece a usted y a mí antes de llegar a Cristo, ¿no cree? Y tal vez ni siquiera antes de llegar a Cristo, sino ahora que entendemos todo lo que ha pasado con nosotros desde que llegamos a Cristo, pero ahora lo entendemos mejor bajo la gracia, sin la mezcla de la ley. ¿Me va siguiendo, verdad? Entonces, este pasaje es una figura de la llenura que vendría del Espíritu Santo en el Pentecostés, en el libro de los Hechos, capítulos 1 y 2, que les he estado predicando las últimas semanas. Esta es una figura. El mismo profeta Ezequiel les estaba diciendo al pueblo: tengan ánimo. Dios infundirá su espíritu para que ustedes puedan retomar los propósitos que Dios siempre ha tenido y tendrá con su pueblo. ¿Puedo leerles un buen amén ahí donde están? Amén. Entonces, este es el pasaje central. Entonces, si usted lee el libro de Ezequiel, se dará cuenta que son muy pocos los capítulos donde él está también advirtiendo y diciéndole las consecuencias al pueblo, como lo hizo Jeremías, y son muchos más, ¿verdad? Los capítulos, de los 48 capítulos que tiene el libro, donde Ezequiel está dando palabras de ánimo. Regresando al capítulo 47, que nos ocupa, que es el versículo central de nuestra palabra Rema del 2025. Ezequiel está teniendo una visión donde se va a cumplir esto, y empieza a ver las aguas de salir por debajo del templo, por debajo de la puerta del templo, de la casa de Dios. Y ese es el Espíritu Santo. Las aguas representan el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo sobre la gente, sobre su pueblo. Amén. Cuando habla de 500 metros, imagínese, en la primera etapa de la vida de una persona puede estar el Espíritu Santo, sí, pero solamente con el agua hasta los tobillos. ¿Qué significa eso? Una cantidad de influencia en la vida de la gente, pues si saca la proporción de usted, de toda su estatura, no importa lo que mida, pero en la proporción que el Espíritu Santo solo puede influenciarlo equivalente a la imagen de un río, ¿cuánto lo puede influenciar a usted? ¿Hacia dónde debe de dirigirse si el agua le llega a los tobillos?
Pues prácticamente nada. Todo lo decide el hombre bajo su potestad. Puede caminar para donde quiera, porque el río no importa mucho por la proporción que tiene. La segunda etapa, y puede ser la vida del cristiano, la vida suya, la vida mía, donde hay más del Espíritu Santo, sí hay más, pero sigo controlando yo mi vida, sigo tomando yo mis decisiones bajo mis fuerzas, bajo mis pensamientos, bajo mi intelecto, porque el Espíritu Santo o el río solo me llega a las rodillas. Y sí, si usted se mete a un río que le llegue a las rodillas, usted se puede salir del río cuando quiera y moverse a donde quiera. Sigue teniendo usted autonomía prácticamente total. La tercera etapa en la vida de un cristiano, en la vida del pueblo de Dios, es que ya le llega a la cintura. Y sí, aquí hay mucho más gozo, regocijo, influencia del Espíritu Santo. La mitad de las decisiones, la mitad de la vida de la gente, del cristiano, está influenciado por ese río que es el Espíritu de Dios, pero la otra mitad no. Y así puede pasar, y así puede estar pasando con muchos de ustedes, con muchos de nosotros, que teniendo al Espíritu Santo lo dejamos que solo suba hasta la mitad. No subas más, no estés más, porque yo tomo las decisiones. O por falta de fe, dejamos la mitad del intelecto descubierta para que nosotros seamos los que sigamos tomando las decisiones y no necesariamente en el fluir del Espíritu Santo, ¿vale? Pero es aquí donde aparece la palabra que el Señor nos da para este tiempo. Ahora, antes de ir a esa parte, Juan capítulo 3, verso 28. Mire esto, qué interesante, nos ayudará a mirar lo que está haciendo Dios con ese río. Dice Juan 3, 28. Y vinieron a Juan, está hablando de Juan el Bautista, y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, está hablando de Jesús, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. O sea, a él le fue dado del cielo, él puede bautizar. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, la esposa es la iglesia, el esposo es Cristo. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, o sea, el amigo de Jesús, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan el Bautista estaba cumpliendo su función de ir delante de Jesús anunciando al Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Amén. 30, y aquí está la enseñanza de este punto. Dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y esto es algo que precisamente nos ayuda a entender que Juan el Bautista comenzó hablando de Jesús y bautizando a la gente en la nueva fe, déjeme llamarlo así, para que la gente se arrepintiera de sus pecados y creyera en que el Mesías habría venido ya. Pero llega un momento en que ya Jesús también empieza a hacer lo mismo y dice Juan el Bautista: es necesario que yo deje de hacer esto, que voy a decirlo en otras palabras, que yo deje de influenciar a la gente para que sea Jesús mismo el que la influencie y ya no yo ya cumplí. Él necesita crecer en la influencia hacia la gente, pero yo necesito menguar, o sea, yo también tengo que dejar de hacerlo. Y es aquí donde entendemos el tema del río de Dios, de nuestro lema para 2025. En el versículo 5 del capítulo 47 de Ezequiel, lo vuelvo a leer cuando dice: midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar, había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Amén. Y estamos hablando de la influencia. En la tercera etapa de la cintura, la influencia del Espíritu Santo en la vida de la gente es solamente la mitad. Pero lo que viene para 2025 es que el Señor ha dispuesto que la presencia del Espíritu Santo sobre de ti, sobre de mí, sobre de la iglesia,
ya no estará a la cintura, sino que rebasará tanto, será tan grande que nosotros nos habremos de sumergir en su presencia y ya no haremos contacto en el piso, y entonces todas nuestras decisiones serán llevadas en el río de Dios. Serán llevadas a nado, ya no con nuestros pies, que representa la cantidad de decisión que yo tomo sin tomar en cuenta al Espíritu Santo, y en el caso de nadar estoy totalmente fluyendo en la presencia del Espíritu de Dios. Amén. ¿Me está siguiendo? Ese es el rema para nosotros. Eso significa año de cruzar a nado el río de Dios. ¿Vale? Y dice, es necesario que Jesús crezca, que el Espíritu Santo y su presencia crezca, pero que yo mengüe. Claro, Dios tiene esto para ti, tiene esto para mí. Tú necesitas quererlo. No puede Dios hacerlo si tú no lo quieres, si tú no lo oras, si tú no lo anhelas en tu corazón, si tú no lo crees. Dios no lo podrá hacer, pero Dios está diciendo, esto es lo que yo tengo para ti. Es necesario que mengues y que dejes de creer que tú puedes solo sin mí. O que sin mí o conmigo es lo mismo. No, dice Dios. Conmigo es mucho mejor. Pero no al tobillo o a la rodilla, a un 10, un 30, un 50% de influencia. No, al 100%. Que toda tu vida fluya en el río de Dios. No solamente los domingos que vienes acá a la iglesia o que miras un mensaje como este, sino tu lunes, tu martes, tu miércoles, tu jueves, tu viernes, tu sábado. Lo que hagas, si eres un esposo, si eres un maestro, si eres un contador, un ingeniero. Lo que tengas en el corazón por hacer, si tienes hijos, si no los tienes, si eres un joven, un soltero, estás estudiando la secundaria, la prepa, el bachillerato, la universidad, una maestría, estás en tu país, estás en el extranjero, donde quiera que estés, a donde quiera que vayas, esta es la palabra que Dios tiene para ti hoy. Yo derramaré mi espíritu para que te rebase. Solo tú necesitas creer que es año de cruzar a nado el río, mi río, dice el Señor. Amén. Amén. ¿Puede ir un buen amén? No sé, ¿me estoy explicando? Dígame por favor si me estoy explicando ahí. ¿Vale? Y le voy a presentar la imagen. Le voy a presentar la imagen de nuestro lema. Cada año acompañamos la palabra con una imagen, ¿ok? Que hemos tomado de la iglesia de New Creation Church en Singapur. Este año la imagen, la palabra rema y el lema es nuestro. No sé todavía a estas alturas, no sé qué le ha dado Dios a la iglesia de New Creation. Creo que será compatible y también creo que podemos seguir aprendiendo de ellos sin lugar a dudas. Eso significa solamente que Dios ha precisado lo que Dios tiene para plenitud en Cristo, su iglesia amada bajo la gracia en Jalapa y Veracruz. Amén. Y que podemos bendecir a todo México, a toda Latinoamérica y a todo el planeta entero, si Dios así lo tiene en su corazón. Amén. Así que prepárese, vamos a presentarle ahora con bombo y platillo la imagen. Esta imagen la vamos a compartir en los grupos de WhatsApp, la vamos a compartir en las redes sociales para que usted la pueda usar en su celular como una fondo de pantalla y esté recordando todo el tiempo. Yo tengo, no le puedo enseñar mi celular porque es el que estoy usando para grabar, pero en mi celular desde hace 3 años tengo de fondo de pantalla la palabra rema de cada año. Vivir en el aposento alto. Este es el último domingo que vivirá ese fondo y dará luz a esto. Así que usted va a tener una imagen, un tipo de imagen, la misma imagen, pero especial para que usted la pueda poner en su celular, para que usted la pueda usar en sus redes sociales, una segunda para que usted la pueda usar en sus redes sociales y una tercera para que usted la pueda utilizar en su computadora. Amén. Creo que es importante que si usted está acá con nosotros, si usted camina con nosotros, usted recuerde todos los días de su vida que este es año de cruzar a nado el río de Dios, que significa de fluir en todas las áreas de su vida al 100% en la presencia
y en la influencia sobrenatural, amorosa, poderosa, maravillosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. ¿Está listo? ¿Sí? Muy bien, entonces, a la de 3, usted le puede tomar una foto si quiere, pero no se preocupe. Acabando el servicio, la pondremos en las redes y la pondremos en los grupos. ¿Sale? Reciba la imagen de que nos acompañará todo el 2025. Para la gloria de Dios. Adelante. 2025. Aquí está. Año de cruzar a nado el río de Dios. Esta es la palabra y esta es la visión de y para plenitud en Cristo. Una iglesia bajo la gracia. 2025 será un año de fluir con el Espíritu Santo hacia la dirección que Él tiene para tu vida. Amén. ¿Puede ir un buen amén? Glorioso. ¿Alguien puede decir aleluya al Señor? De verdad le damos la gloria al Señor. Y vamos a la segunda parte para ir terminando este mensaje. Esto que le voy a decir ahora está glorioso y maravilloso y va a cerrar la gran expectativa que Dios nos puso en el corazón de este día, de lo que Dios tiene para su iglesia en este 2025. ¿Vale? Vamos a entender en esta parte que el río de Dios ya está dentro de ti. Juan capítulo 7, versos 37 al 39. Jesús dijo, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, ¿qué tiene que hacer? Venga y beba del agua, ¿verdad? Que soy yo, dice Jesús. El que cree en mí, ponga atención a esto, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, diga conmigo ahí, de su interior, escríbalo ahí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Por eso los ríos de agua viva representan al Espíritu Santo. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en Él. Pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Está diciendo que no había venido el Pentecostés, lo que hemos hablado, el libro de los Hechos, capítulo 1 y 2, y que le he estado predicando las últimas semanas acerca de la unción que tenemos. Pero esto es lo que está diciendo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Correrá el Espíritu Santo. Ojo acá, no dice el que ore bien. No dice el que más años tenga de venir a la iglesia. No dice que el que limpie las bancas. No dice que el que predique. No dice el que ayune. No dice el que hable en lenguas y reprenda demonios. No dice el que tenga más de 15 años o 20 años. Dice el que cree en mí. Amén, el que cree en mí. Así que si usted tiene un día de haber llegado a esta iglesia o va llegando hoy a esta iglesia y está escuchando este mensaje y usted cree en Jesús, esta palabra es para usted tanto como lo es para mí, que tengo 20 años, que soy el pastor de esta iglesia por la gracia de Dios, o cualquier otro que tenga 15, 20, 18 o más años, porque hay gente en la iglesia que puede tener más años que el pastor de haber recibido a Cristo. No es una membresía, no es algo que se gane por obras. Es algo que ya recibimos por la fe en la obra de amor de Jesús en la cruz de hace 2000 años. Amén. Todo bajo la gracia se trata de creer, no de hacer. Antes de hacer hay que creer. Con el creer viene el hacer. Hoy creo que vamos a fluir en el río de Dios y en función de esa fe y esa creencia voy a hacer cosas, voy a moverme en la iglesia, voy a moverme en mi casa, voy a moverme en mi trabajo, voy a moverme en mis emprendimientos. Vamos a movernos en eso, pero bajo o sobre, es la palabra correcta, sobre la fe del fluir en el Espíritu Santo, en el río de Dios. Amén. Entonces, algo que es muy interesante, muy importante, es cómo se une esta palabra, que Jesús dijo, el que cree en mí, de su
interior correrán ríos de agua viva. No está diciendo, ojo acá, si usted viene o si alguien va a la iglesia creyendo que es porque va a la iglesia que recibe de la unción del pastor o del predicador o del invitado que viene de otras naciones y por lo tanto trae una unción mega, ultra, extra, archi, recontra poderosa. Si la gente va a la iglesia queriendo recibir de la unción de los que están en la plataforma, está totalmente equivocado. Y eso es lo que la iglesia en un 99% se ha equivocado por tantísimos años. ¿Ok? Pero eso es lo que Dios nos llamó a nosotros a decir con toda claridad y amor. Eso es lo que tiene a tanta iglesia, a tanto cristiano, débil en el espíritu, porque condicionan su fe a lo que el predicador, el pastor, el profeta, el apóstol, el patriarca de apóstol y lo que usted me diga, tiene que hacer para que la pobre Grey reciba. Y eso es un error. Eso es un error. Usted no viene aquí a esta iglesia, Plenitud en Cristo, ni online, ni presencial, a recibir de mí una unción, a recibir de mí una administración del Espíritu Santo. No, yo no administro el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya fue administrado por Jesús, ya Jesús lo derramó, y lo que está diciendo es que si usted cree en Jesús, ya tiene usted los ríos de agua viva fluyendo de adentro hacia afuera, de su interior. ¡Wow! Esto es maravilloso, me pongo hasta con la piel china. Porque cuando usted viene a la iglesia con nosotros, eso enseñamos aquí, cuando usted viene a la iglesia con nosotros, y en este año, para ser congruentes con nuestro lema y nuestro rema, usted viene aquí a traer, a compartir de los ríos de agua viva que usted tiene por creer en Jesús. Amén. Y usted viene a hacer, ¿verdad? A formar parte del río de Dios de plenitud en Cristo. Pero cada uno de ustedes trae en los ríos de su interior. No necesita venir a eso. Viene a buscar una palabra, viene a escuchar una palabra, viene a recibir una palabra de parte de Dios, pero los ríos de agua viva usted ya los trae en su interior. ¿Puedo oír un buen amén a eso? ¿Puedo leer un buen amén a eso? Usted tiene la misma cantidad del río de Dios y del agua viva que es Cristo que yo. Y que cualquier profeta, apóstol, siervo de Dios que usted sigue en las redes sociales, usted tiene la misma cantidad del río de Dios, porque la cantidad no la determina usted y sus obras, la determina la obra de Jesús, y la obra de Jesús por usted es la misma que por aquel siervo más famoso que usted quiera. Amén. Así que eso es lo que hoy habla el Señor, ¿verdad? Que fluyamos en el propósito de Dios, que fluyamos en el río de Dios, que fluyamos en el río de Dios, sabiendo que el cruzar a nado el río de Dios implica también que de nuestro interior salgan y broten ríos de esa misma agua en la que vamos nadando, porque nosotros ya no caminamos con nuestros pies a contradirección del río de Dios, sino que fluimos en el río de Dios, a donde el río de Dios nos quiere llevar en esta nueva temporada. Amén. Y déjeme terminar el mensaje diciéndole cuál es el propósito que Dios me mostró de por qué quiere que Plenitud en Cristo fluya en el río, en su río, y los ríos de su interior broten y salgan. Ahí le va el propósito. Y entonces tengo que regresar a la profecía de Ezequiel, al capítulo 47, que vamos a explicar la próxima semana, porque hay mucho más que hablar de esta palabra, pero esta es la parte primera, ¿verdad? La primera parte de nuestro rema, ¿vale? Leo desde el capítulo 5, desde el versículo 5, solo para unir, ¿ok? Dice: midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. 6. Entonces me preguntó: ¿lo has visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río, y al llegar, o sea, ya cruzó a la orilla del río, dice, y al llegar vi que en sus márgenes había muchos árboles
Para quienes conozcan un poco más de Escritura, si usted lee el Salmo 1, ¿verdad? Ahí se va a encontrar también cosas bien interesantes que hablan de esto. Vi que había muchos árboles, verso 8, y allí me dijo, estas aguas fluyen hasta la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar ¿a dónde? Al Mar Muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Ojo acá, el Mar Muerto es un mar donde no hay vida, no hay peces porque está salado. Tiene una salinidad, si no mal recuerdo, del 30%, cuando la salinidad de un río normal no debe de exceder del 3%. ¿Ok? Entonces hay una salinidad del 30% y por lo tanto no hay vida en el Mar Muerto, por eso se llama Mar Muerto. Pero dice que cuando desciendan estas aguas hacia el Mar Muerto, las aguas se vuelven dulces. 9. Por donde corre este río, todo ser viviente que en él se mueva, ¿qué le va a pasar? Vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueve en sus aguas, ¿qué le va a pasar? Vivirá. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas no se marchitarán, no caerán, dice otro versículo, el Salmo 1, y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale ¿de dónde? Del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Mis amados, este es el propósito de la iglesia Plenitud en Cristo bajo la gracia. Una iglesia bajo la gracia para este 2025. El propósito de montarnos en el río de Dios y cruzar a nado, y que de nuestro interior broten de ríos de agua viva, es para bendecir gente, para que todo lo que esté en nuestro alrededor reviva o viva, empezando por nosotros. Todo lo que hay en ti, cualquier parte de tu vida que esté como colapsada, que esté como muerta, que esté en desánimo, en pérdida, en ansiedad, en preocupación, en tristeza, o que esté fuera del plan de Dios o del concepto de lo que Dios quiere para tu vida, vivirá en este 2025. Pero te va a alcanzar para repartir vida a los que están juntos. Será algo que hará Dios, porque es su río el que ya está dentro de ti y de mí. No es algo que tengamos que ganarnos con oración, ayuno o con grandes alabanzas. No, ya lo ganamos, ya lo tenemos, porque Dios, en su inmenso amor, entregó a Jesús en la cruz y con ese sacrificio de amor nos llenó el interior de su agua, de esa agua viva, y hoy nos enseña que 2025 para usted y para mí es un año para cruzar a nado el río de Dios. Amén. Y usted que está aquí en esta iglesia será el único que entienda el lema. Cuando usted ve el lema y vea años de cruzar a nado el río de Dios, para quien no venga a esta iglesia, para quien no haya visto ese mensaje o el mensaje de la siguiente semana, que seguiremos hablando de nuestro lema, ¿verdad? De nuestro rema, no va a entender qué es eso de que sea el año de cruzar a nado, pero usted lo va a entender claramente. Año para fluir en la presencia del Espíritu Santo, para que toda nuestra vida fluya en su influencia, en su sabiduría, en su amor, en su poder. Que creamos firmemente, usted se tiene que ir de aquí creyendo firmemente que los ríos de agua viva ya están en su interior, porque usted cree en Jesucristo, en la obra de amor de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, mis amados, de verdad, gloria al Señor por esta palabra, por este tiempo, por este rema para nosotros, por esta visión que nos ha dado para el 2025. Le damos al Señor toda la gloria y toda la honra, y yo creo que usted puede adorar al Señor ahí con un gran aplauso al Señor ahí en su casa, ahí donde está. Que el Señor le ponga en el corazón, ¿verdad? Dar una manifestación de lo que usted está recibiendo ahora. Levante sus manos ahí donde está. Yo quiero invitarlo a orar. Reciba esta palabra rema en lo que me deja hablar con aquellos que pudieran estar aquí en este servicio escuchando esto, pero no hayan recibido a Jesús. Mire, todo esto que acabo de predicar, si usted lo ha escuchado, solo necesita una cosa:
que usted crea en Jesús. Y si usted cree en Jesús, usted tiene ganada la salvación de su alma. Dios dijo, en su palabra dice, que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a usted y a mí, que envió y entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Si usted quiere tener vida eterna y saber que al final de sus días usted y su familia van a ir al cielo, pero mientras, y van a librar el infierno, ¿verdad? Pero mientras esté en la tierra, el cielo baja a su tierra y usted puede caminar bajo todas estas promesas, lo único que necesita es que de corazón tomar la decisión, hoy, ahora, así, sin protocolos ni nada, de hacer a Jesús su Señor y Salvador personal. Eso dice la palabra. Romanos capítulo 10, versos del 8 al 11. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que fue levantado de entre los muertos, que resucitó, entonces serás salvo. Eso, mis amados. Así que yo te invito a que cierres los ojos ahí donde estás y hagas esta oración conmigo. Repite conmigo, pero hazlo desde lo más honesto del fondo de tu corazón. Que seas entrañablemente honesto, que seas, como dicen por ahí, descarnadamente honesto. Y le digas algo así como esto: Señor Jesús, yo te reconozco hoy como el Hijo de Dios. Empecemos por ahí. Te reconozco como el Hijo de Dios. Sé que viniste a la tierra hace casi 2000 años. Te dejaste crucificar en esa cruz, pero en esa cruz tuviste victoria. Sigue repitiendo conmigo. Y te llevaste todos mis pecados, todas mis maldiciones, toda mi culpa, todas mis transgresiones. Moriste por mí en la cruz, pero resucitaste al tercer día. Y con tu resurrección me diste salvación y vida eterna. Gracias, Jesús. Y aquí, en este lugar donde me encuentro, hoy, con todo mi corazón, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de no haberte tomado en cuenta de una manera única. Y te reconozco hoy como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Y ahora sí, vamos a orar todos por este mensaje. Usted sigue orando ahí donde está y déjeme orar por usted. Señor, te damos gracias por este año que terminó 2024, pero hoy en especial te damos gracias desde ya por este año 2025. Te damos gracias, Señor, por esta palabra rema, por esta visión que tú nos has dado a plenitud en Cristo bajo la gracia, y a quien se quiera sumar con nosotros. 2025, año de cruzar a nado el río de Dios. Que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Señor, te damos gracias por las etapas, por los tiempos en que hemos tenido tu presencia a los tobillos, a las rodillas y a la cintura. Pero hoy, Señor, te damos gracias porque has inundado, Señor, nuestras vidas con tu presencia, con la presencia de tu Santo Espíritu, como ese río en el cual ya no podemos hacer pie en tierra y necesitamos nadar para poder fluir contigo. Gracias te damos, Señor, porque nos has convencido tú de que de nuestro interior corren ya los ríos de agua viva. Que esos ríos de agua viva no son para el que hace, sino para el que cree en ti. Eso es lo único que se necesita. Señor,
Gracias por esta palabra, gracias por este año 2025, gracias por esta iglesia, gracias por esta familia, estas familias, gracias, porque este sea, o porque este será el año para cruzar a nado tu río, Señor. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted le puede dar ahí un aplauso al Señor, declarar y a gritar aleluya, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias te damos por esta palabra. Yo me voy lleno de acá de haber recibido esta palabra, de haberla compartido con usted, de haberla transmitido como creo que el Señor me la puso en el corazón, y creo que la próxima semana seguiremos hablando un poco más. No sé si serán 2 o 3, creo que con 2 será suficiente, pero bueno, ya veremos acerca un poco más de detalle de esta visión para el 2025. Mientras, váyase lleno, váyase sabiendo que usted va fluyendo en el río de Dios y que de su interior ya lleva los ríos de agua viva, que no tiene que hacer nada, más solo creer en que la obra de Jesús ya lo llenó en su interior de esa agua viva, y que esa agua viva brotará para darle vida a usted, a todas las áreas de su vida y a quien esté cerca de usted. Amén. Muy bien, familia, los dejamos seguir con sus actividades. Gloria al Señor. Nos disponemos también nosotros a prepararnos y nos vemos el próximo domingo. ¿Vale? Este miércoles, le aviso, no vamos a empezar este miércoles con las reuniones por Zoom. Lo haremos hasta la siguiente semana, ¿ok? Hay muchas cosas que hacer para comenzar el año, entonces vamos a darle prioridad a eso. Así que lo esperamos el próximo domingo en Jalapa a las 6 de la tarde, en Veracruz 11 de la mañana, o aquí en su iglesia online a las 12:45. Gracias, iglesia. Gracias. Dios me los bendiga. Disfrute esta palabra y nos vemos en la próxima. Bendiciones.